Hola, muy buenos días, amada familia del puerto, y a todos aquellos que nos siguen en esta transmisión de este día, domingo 9 de agosto. Reciban un saludo con mucho cariño del pastor y su amigo José Briceño. Estamos contentos por todas las personas que están involucradas para llevar a cabo esta transmisión, y también muy contentos porque nos honras al conectarte para participar con nosotros. Vamos a continuar con el Sermón del Monte. Este viernes estuvo Andrés Barraza y fuimos muy bendecidos por medio de la predicación, y vamos a continuar. Y para entrar de lleno a la predicación del día de hoy, quiero que me acompañes a Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Le envío un saludo, abrazos y besos a mi querida madre que fielmente sintoniza cada domingo la transmisión, mi esposa, mis hijas, a toda la iglesia. Así que acompáñame a leer, por favor. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Han oído el mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Acompáñame a orar, por favor. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos las gracias en esta hermosa mañana en la que en tu nombre tu iglesia se reúne. Te doy gracias de todo mi corazón por todas aquellas personas que serán expuestas a tu palabra y que tienen un corazón anhelante por recibirla con solicitud y gozo. Ayúdame a ser fiel en la predicación, ayúdame a hacerlo con humildad, con pasión, con devoción, con entrega, Padre, con valor. Dios mío, unge mi vida, mi boca, que tu palabra santa llegue hasta lo profundo de los corazones, Padre, y haga la obra para la cual tú la has enviado. Pongo en tus manos la vida de todos los pastores, a mis amigos, compañeros, colaboradores, ministros, evangelistas, Padre, líderes, y a todo tu pueblo, para que nos ayudes a compartir el glorioso evangelio de tu Hijo Jesucristo, y millones de almas vengan al conocimiento de la verdad, reciban el perdón de sus pecados y vida eterna en tu nombre, y la salvación, y tengan un lugar en la herencia del reino de los cielos. Nos ponemos en tus manos, y que tu Espíritu Santo nos dirija a toda verdad y justicia, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces el tema de hoy va a ser enseñanza acerca del adulterio, y estamos en Mateo capítulo 5. La sociedad actual está a punto de ser sumergida en un océano de inmoralidad sexual como nunca antes se había visto. Desde la caída del hombre en el huerto de Edén hasta el día de hoy, la degradación moral ha acompañado al hombre en diferentes épocas, escenarios, actores, pero con los mismos corazones igual de perversos. La inmoralidad sexual no tiene respeto por nadie. Las diferentes banderas que representan movimientos de diversidad sexual, que no es más que depravación y perversión sexual, son levantadas en alto, ondeándolas con gran orgullo, donde miles de manifestantes alrededor del mundo están luchando desesperada, obsesiva e incansablemente para legalizar la inmoralidad o el pecado sexual. La inmundicia sexual está siendo apoyada, financiada, promovida
por organizaciones mundiales, el gobierno y los medios de comunicación en un esfuerzo unido que se han propuesto para convertir este mundo en una versión ampliada y actualizada de lo que fue Sodoma y Gomorra. Y citando esto, te invito a que vayas a nuestra página del puerto en Facebook o en YouTube y escuches el audio de los mensajes que predicamos anteriormente, que titulamos El espíritu de Sodoma y Gomorra en el siglo XXI. Hoy toda degeneración sexual se tolera, se acepta, se aplaude, se apoya y se promueve. La hemos hecho parte de nosotros, convivimos con ella, ni siquiera nos pide permiso para entrar a nuestros hogares por medio de la televisión, y pronto llegará a través de los cuadernos de texto que son promovidos y entregados de las escuelas de nuestros hijos. Políticos perversos no quitarán el dedo del renglón para que el Estado logre tener la potestad sobre nuestros hijos para educarlos con su ideología de género. El matrimonio es mal visto, la pureza sexual y la virginidad son motivo de sarcasmo y de humillación. En cambio, la infidelidad, el sexo fuera del matrimonio, la unión libre, son para los de mente abierta y no para los retrógradas como nos tienen calificados. La infidelidad, el adulterio, es el tema que nos ocupará el día de hoy. Después de que Jesús ha instruido a sus discípulos acerca del valor y de la importancia de la ley, la cual hasta el día de hoy, hasta el final de los tiempos, estará vigente en sus preceptos morales, les mostrará a través de 6 enseñanzas el contraste de una interpretación distorsionada por parte de los escribas y los fariseos y la verdadera interpretación por medio de Jesús. Repetimos una vez más: Jesús no vino a abrogar o anular la ley, sino a cumplirla en su perfección. Jesús vino a darle la amplitud, la claridad y el significado original de sus propósitos. Así que, teniendo presente esto, acompáñame ya directamente a Mateo capítulo 5, versículo 27. ¿Han oído el mandamiento que dice: no cometerás adulterio? Aquí Jesús está citando, haciendo referencia al 7º mandamiento de la ley de Moisés, que se encuentra, aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 14 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 18. Los primeros 4 mandamientos son en relación con Dios, el 5.º mandamiento es en relación con los padres y los últimos 5 son en relación con el prójimo. 3 palabras, un mandamiento negativo: no cometerás adulterio. Y esta no cometerás está en tiempo futuro, lo que significa una advertencia. Éxodo 31, 18 dice: cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto escritas por el dedo de Dios. La Biblia nos habla que las tablas de la ley de Moisés, escritas por enfrente y por atrás, eran obra de Dios. Dios llamó a Moisés que subiera al monte, ya en el monte le escribe y luego Moisés desciende del monte con las tablas de la ley. Esta es palabra de Dios, es un mandamiento de Dios, el 7º mandamiento, y el mensaje es: no cometas adulterio. Y es un mensaje y es personal, implica también la comunidad. No cometas adulterio. Y cometer es realizar una acción que constituye un error o un delito. ¿Cómo se define el adulterio en la Biblia? Por adulterio se entiende la relación sexual extramarital
que viola el contrato matrimonial. El adulterio era considerado un pecado muy grave en la antigüedad. Era despreciable, abominable y sancionable con la muerte. Quien adulteraba con una mujer casada era castigado por la pena capital por la ofensa que ello representaba para el marido legítimo. Así que era un pecado muy grave. Levítico 20:10 dice: si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Deuteronomio 22:22 dice: si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir. De ese modo limpiarás a Israel de semejante maldad. Si comete adulterio, si es sorprendido en adulterio, muerte inminente, pena capital. Eso era en la antigüedad, esa era la ley de Moisés. Desde luego que hoy todo está esto hecho a un lado y eso se aplaude. Ahora, algo importante: los maestros de la ley interpretaban este mandamiento desde el plano de lo físico. Los rabís intentaban limitar el alcance del mandamiento a solo evitar el acto mismo del adulterio, dando de esa manera una definición estrecha, reducida. Entonces, mientras no hubiera el acto físico sexual, no podía ser considerado como adulterio. Versículo 28: pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y empieza Jesús diciendo las palabras: pero yo digo. Cuando Jesús dice pero yo digo, de ninguna manera está anulando la ley, tampoco se está poniendo por encima de la ley. Primeramente, estas palabras de Jesús denotan y nos muestran su autoridad divina. Pero yo digo, ¿han oído el mandamiento que dice no cometan adulterio? Pero yo digo. Y aquí viene todo el respaldo de la divinidad. Mencionaba Andrés, ¿verdad?, que tú y yo jamás podremos decir esas palabras porque no somos Dios, pero Jesús sí es Dios. Tú y yo decimos, Dios dice en su palabra, o las sagradas escrituras dicen, pero Jesús dice, pero yo digo. En segundo lugar, Jesús les dará la interpretación correcta del séptimo mandamiento. Jesús va a traer luz y claridad de lo que originalmente Dios quiso comunicar con este mandamiento, algo que los escribas y fariseos no hicieron. Entonces Jesús les va a enseñar y a explicar lo que en realidad significa el séptimo mandamiento de no cometerás adulterio. Y Jesús dice: el que mira con pasión sexual a una mujer. La Biblia de las Américas menciona todo el que mire a una mujer, y Reina Valera 60 dice cualquiera que mire. Entonces, todo aquel que mire, cualquiera que mire. Entonces es importante mencionar esto, porque cualquiera que mire, en esta porción ya estamos aprendiendo y que podemos percibir con claridad que no solo tiene que ver con el hombre, sino también con la mujer, sean casados o solteros, jóvenes o viejos. Esto a tal punto de una mujer que codicie a otra mujer, cualquiera que desee a una mujer con pasión sexual. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. El adulterio va mucho más allá de un acto sexual físico fuera del matrimonio. Va mucho más allá. Las palabras de Jesús están dejando prácticamente enmudecida a toda la audiencia. ¿Por qué razón? El hombre
podía recrearse la vista, saturar sus pensamientos de deseos lujuriosos, pero mientras no llevara a cabo a la acción sus pasiones sexuales, no había pecado de adulterio. Pero no es que ellos no fueran adúlteros. Lo que sucedió es que la interpretación equivocada de los maestros de la ley los hizo caer y creer en esa mentira. En este mandamiento negativo está implícito el mirar con codicia. El órgano ocular juega un papel importante en este delito. Este mandamiento está relacionado con el 10º mandamiento, que nos habla de no codiciar a la mujer de nuestro prójimo, ligado con el 10º mandamiento. Éxodo 20:17, para citarlo específicamente, nos dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo. Así que estamos viendo que la Biblia nos habla de que todo aquel que mire para codiciar a la mujer, nos está hablando el 10º mandamiento de codiciar la mujer de nuestro prójimo. Ahora, codiciar indica un objetivo o una acción que sigue en tiempo la acción de mirar. Primero es el mirar y luego viene la acción. Ahora yo hago una pregunta. ¿Y por qué me refiero que la multitud queda enmudecida de ese tiempo que estaba reunida ahí en la ladera de la montaña? Y la pregunta sería la siguiente: ¿qué ser humano, desde Adán hasta el día de hoy, quién en algún momento dentro de toda su vida no ha albergado un pensamiento impuro, sea hombre o mujer? ¿Quién pudiera pasar por el filtro de la santidad de Dios y salir aprobado? Entonces nos daríamos cuenta que en algún momento de nuestra vida esta mente ha albergado, ha anidado un pensamiento que es deshonroso. Si tú pudieras decir que tú pasarías este filtro, entonces tú no serías un adúltero. Pero la realidad es que Jesús, de la enseñanza anterior en el enojo, nos dimos cuenta que todos terminamos siendo unos asesinos. Y en este caso, Jesús deja las cosas tan claro que deja enmudecida a la gente. Y tú puedes traer a tu mente relaciones pasadas o deseos de relaciones presentes. Tú y yo sabemos qué es lo que aquí hemos tenido. Versículo 28: pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. El pecado del adulterio empieza en el corazón, que es el centro de la identidad y la voluntad de la persona. De ahí brota la codicia por la mujer de nuestro prójimo y en general, porque el codiciar a una mujer es una referencia en general. Como decía, puede ser casada, soltera, joven, anciana, ¿verdad? Porque se dan situaciones así. Puede ser inclusive una prostituta, una mujer extraña, puede ser la mujer de las imaginaciones. Cualquier mujer que no sea tu esposa, la mujer de tu imaginación. Ahora déjame decirte algo: la imaginación es un don de Dios que le ha dado exclusivamente al ser humano, pero este don se puede degradar, porque entonces podemos echar a volar nuestra imaginación a terrenos prohibidos y empezar a gestar cosas que son inconcebibles y contrarias a la decencia. Aquí entra un problema acerca de codiciar, tener una pasión sexual por una mujer, porque entra el problema de la pornografía. La inmundicia puede ser tal que el esclavo de la pornografía puede estar teniendo intimidad sexual en cuerpo con su esposa, pero en su mente estar imaginando a la mujer de la revista o el video, o aquella que ha creado
en su mente, viviendo de esa manera una imagen o fantasía pecaminosa. Entonces quiere decir que el corazón ha alterado la mirada. Mateo 15:19, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio. Y estas últimas dos es en referencia a la enseñanza anterior y a esta. Del corazón salen el adulterio, toda inmoralidad sexual. Entonces, el problema no son los ojos en sí, sino sus deseos pecaminosos que vienen de un corazón adúltero. El problema no es el mirar a una mujer, ese no es el problema, sino mirarla con codicia, con lujuria y con lascivia. Y esto significa que el que mira, escucha bien, el que mira viene de un verbo que es blepo, el mirar. Y el que mira aquí se refiere a un proceso continuo de observar de manera intencional y repetida, detenerse una y otra vez y volver al mismo lugar para recrear la vista y empezar a traer unos deseos que ya son irrefrenables. El que mira, el que se detiene, es como tener el control y estar en la televisión y pasar por un programa que contiene escenas eróticas y tú cambiar de inmediato. Pero el problema es que tú te detengas a verlo con mayor tiempo, que le cambies y estés regresando y termines deteniéndote ahí. El que mira. Quizás tú puedas cuestionar el siguiente comentario de Arthur Pink, pero considéralo con honestidad. Y me refiero a situaciones que mujeres han sido violentadas, violadas, atacadas, asesinadas, ¿verdad? Y bueno, voy a leer. Si la mirada lujuriosa es un pecado tan grave, entonces quienes se visten y exhiben con el deseo de que las miren y las codicien no son menos culpables, sino tal vez más. En este asunto no solo es muy frecuente el caso de hombres que pecan, sino de mujeres que los tientan a hacerlo. Qué grande debe ser la culpa de la gran mayoría de las señoritas modernas que de modo deliberado tratan de despertar pasiones sexuales en hombres jóvenes, y cuán mayor es incluso la culpa de la mayoría de sus madres por permitirles que se conviertan en tentadoras lascivas. Arthur Pink. Así como la lengua es el vehículo que dice lo que se piensa en el corazón, así la mirada lujuriosa no es más que la expresión de un corazón que ya es inmoral o adúltero. El corazón se convierte en la alcoba donde se traiciona la fidelidad. Así que tanto el acto como la intención es pecado. Y ahí los escribas y los fariseos se limitaron y estrecharon el mandamiento a solo la acción, pero Jesús hace énfasis en la intención. Ser fiel a su cónyuge con el cuerpo, pero no con la mente, es traicionar la confianza vital para un matrimonio sólido. ¿Cuántos no recordamos el caso de David con Betsabé? Es una escena, es una tragedia esta escena, porque está implícito el homicidio, el adulterio. Y bueno, voy a leer solo una pequeña porción de 2 de Samuel 11, versículo 2 al 4. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama
y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Él sabía que ella estaba casada. Él estaba violando el séptimo mandamiento. Él debía morir independientemente fuera rey. Y el problema no es que miró a una mujer, sino que se detuvo a verla, al punto de que su pasión, su codicia por ella lo llevó no solo en su deseo, sino a la acción. La sexualidad es un acto sagrado, pero también es vulnerable y corruptible. La sexualidad tiene su marco adecuado, aprobado, permitido y bendecido por Dios en el contexto del matrimonio. Y varios versículos nos hablan de ello. Hebreos 13:4 dice: honren al matrimonio, y los casados manténganse fieles el uno al otro. Este mandamiento es un mandamiento negativo, el séptimo mandamiento, pero tiene una connotación positiva. No cometan adulterio, pero sean fieles con su esposa o su esposo. Y termina diciendo Dios con toda seguridad: Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Honren el matrimonio, considérenlo como Dios los considera. Dice 1 Corintios 7:3-5: el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a la esposa. Y escucha, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado, para entregarse más de lleno a la oración. Pero después deberán volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Quiere decir que si esto se prolonga del acuerdo señalado, entonces la tentación va a venir a golpear con gran fuerza, de tal manera que va a terminar por vencer el dominio propio. La sexualidad es algo aprobado y bendecido por Dios, pero en el caso de adulterio, cuando el sexo ocurre fuera del matrimonio, es destructivo. Y en la mayoría de los casos de divorcio, la infidelidad juega un papel fundamental y representa, por lo general, la última línea roja que se ha cruzado. La infidelidad nos hace perder nuestra conciencia, nuestra decencia y nuestra familia, y nos aleja más que ningún otro acto de Dios y de las personas a quienes más amamos. Versículo 29. Por lo tanto, Jesús dice: por lo que ya he dicho, por las razones o los motivos citados, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Dice la Biblia de las Américas: si tu ojo derecho, Nueva Traducción Viviente, si tu ojo bueno. En la cultura judía, el ojo derecho y la mano derecha representaban las mejores y más apreciadas facultades de un individuo. El ojo derecho representaba la mejor visión de alguien, y la mano derecha las mejores habilidades de esa persona. Y Jesús está diciendo: si tu ojo, incluso el ojo bueno, el ojo derecho, aquel que tiene la mejor visión, si está haciendo ocasión de caer, mejor sácatelo y tíralo. Y es
tremendo. Esta es una escena tétrica. Esto significa que debemos estar dispuestos a renunciar a aquello que nos está induciendo a pecar. Si te hace caer, ese ojo que está influenciado por el corazón, si te hace caer, y esto de si te hace caer viene una palabra que es escándalo, y esto significa aquel soporte que detenía el cebo de una trampa en la que el animalito, por sus deseos de poseer y comer aquello, caía, se soltaba el broche y entonces caía atrapado. Y en sentido figurado, esta palabra llegó a significar cualquier cosa que causa la destrucción de una persona. Con el tiempo se mencionó como una piedra donde tropezaba, o un hoyo cubierto con hojas que poniendo una cuerda la persona tropezaba y caía hacia adentro, la piedra de escándalo. Entonces Jesús está diciendo, si tu ojo bueno, incluso si tu ojo bueno te hace caer en pasiones, sácatelo y tíralo. Ahora, debemos dejar en claro que la exhortación que Jesús está haciendo aquí no es literal. Él está haciendo uso de una exageración para enfatizar la seriedad del pecado, de sus consecuencias y la necesidad de enfrentarlo y resolverlo. Jesús de ninguna manera está sugiriendo extirpar el órgano ocular para terminar con el problema de la codicia sexual, pues ya hemos dicho que es un problema del corazón. Jesús está dimensionando y poniendo por ejemplo este remedio quirúrgico para enfatizar el peligro mortal, porque el adulterio es abominable a los ojos de Dios. En ese tiempo no había operaciones oculares como hoy en día a través de rayos láser. La ciencia, la tecnología ha avanzado tanto. Así que imagina el cuadro tan tétrico de una persona sacándose el globo ocular, cortando el nervio óptico y tratando de controlar la sangre, ¿verdad?, que está saliendo de esa cuenca o esa cavidad, y meter esa gasa, ¿verdad?, ahí. Imagina ver esa escena, imagina ver a esa persona con un parche y la gente preguntando, ¿qué le sucedió en su ojo? Imagínate personas que conocieran su problema y dijeran, pues al parecer se sacó el ojo porque tenía problemas con la lujuria, y para terminar con sus infidelidades y traiciones mejor se sacó el ojo, pero el problema es que todavía le queda otro. Así es, muchos monjes, ¿verdad?, se han ido a tierras lejanas, ¿verdad?, que se sienten perseguidos y atormentados por sus deseos sensuales, que se flagelan, se retiran para solamente pensar en Dios, pero esa obsesión, ¿verdad?, está ahí, aunque se flagelen, porque es un problema no del cuerpo, sino del corazón. ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando? Que la solución no es sacar literalmente el globo ocular. La solución es sacar de tu vista toda imagen deshonrosa e inmoral, echarla fuera de los pensamientos lo más lejos posible, tanto así que no las puedas recuperar. Todo aquello que nos seduzca a pecar, debemos desarraigarlo de nuestra vida. Así que si de pasiones o de tentaciones prohibidas es la tentación que vamos a enfrentar, es mejor considerarnos unos tuertos. De manera que no te encierres en tu habitación o enciendas, ¿verdad?, y enciendas tu computadora para visitar sitios prohibidos. No veas pornografía y no seas demasiado ingenuo para pensar que no pasa nada. Grilletes y cadenas ya están listas
para tomarte como esclavo. Otra cosa más, no establezcas relaciones amistosas con personas del sexo opuesto en internet a espaldas de tu esposa. Las estadísticas, los escándalos que esto ha provocado son incontables. Este es impresionante. Una ocasión estaba un matrimonio casado y a espaldas uno del otro empezaron a chatear con una persona de la cual empezaron a tener un acercamiento mayor, y llegó el punto de que tanto uno como el otro estaba relacionándose con una persona prohibida. Quedaron de verse en un lugar. ¿Y cuál fue la triste resultado de esta historia? Que cuando se citaron con la persona eran ellos mismos. El esposo estaba teniendo una relación por Messenger, por mensaje, con su propia esposa, pensando que era otra. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Es mejor entrar tuerto al cielo por haber perdido un ojo en la lucha por vencer y salvarnos de ese pecado y de las consecuencias que trae el adulterio, que es ser arrojado al fuego con los dos ojos. Y aquí el infierno, que es el Gehenna, hace referencia al valle que se usaba para quemar la basura y que se convirtió con el tiempo en un símbolo de lugar de castigo eterno, debido a los fuegos que ahí permanentemente ardían. Versículo 30. Si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Repetimos, el mensaje de Jesús no es literal, sino que apela al sentido moral y a la ética, a la santidad y a la justicia. Jesús no está sugiriendo de ningún modo como remedio la mutilación. Jamás pienses en semejante locura de interpretación. Y repetimos lo que representaba en la cultura judía el ojo y derecho y la mano derecha. Esa mano que acciona, que levanta y marca el teléfono buscando hablar con una mujer que no es su esposa, que enciende la computadora, que escribe y empieza a platicar, como dijimos, con una mujer a espaldas de su esposa. Alguien con quien ventilar sus pasiones y empezar con el juego del adulterio. Córtala y tírala. ¿Qué significa? Corta esa relación, échala de ti lo más lejos posible, de tal manera que nunca, como dije ahorita, la puedas recuperar. Tiene que ser una decisión de tajo, inmediata. No tiene que haber vacilación, ni duda, ni postergarla. Tiene que ser una decisión que, aunque duela, tiene que cortársela. Se tiene que cortar esa relación, de manera que nada más las caricias sean para tu esposa. Y repito, que solamente tengas ojos para tu esposa, que solamente tus manos sean para tu esposa. El ojo es el medio por el cual uno se ve tentado a la codicia sexual, pero es la mano que representa la acción física, que son el resultado de la codicia sexual. John MacArthur dijo: la solución a la impureza sexual no puede ser externa. Hablábamos de cortar o sacar el ojo, porque la causa no es externa, es un problema del corazón. Mira esta resolución que hizo Job. Job capítulo 31, versículo 9 al 11. Si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, él está siendo como el que seduce o como el seducido. Entonces, que mi esposa sirva a otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella, pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debiera ser castigado.
Es la resolución de un hombre, que la Biblia habla que no había un hombre tan íntegro como Job. Y él está diciendo: si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa le sirva a otro hombre y que otros hombres, plural, se acuesten con ella. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Veamos Marcos 9, 43, 48. Dice: si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano, que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. También más adelante habla: es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, algo que estuvimos leyendo en este pasaje. En otras palabras, Jesús está diciendo que la solución debe ser sin demora ni vacilaciones, y debe ser desde la raíz y de tajo. En el infierno habrá mucha gente que se apoyó en su propia justicia. Por esto esto es un mandamiento imposible de cumplir, y ahorita vamos a traer esperanza. Algo más del adulterio. Al pecado del adulterio le anteceden un descuido de la relación con Dios. Una persona que cae en adulterio, la primera causa que lo llevó, que descuidó, es el descuido de la relación con Dios. La persona descuidó la oración, descuidó la lectura de la palabra, y por lo tanto dejamos de mirar a Dios. También le antecede un descuido de la relación con su cónyuge, un descuido de la comunicación, del tiempo y de la intimidad sexual. Entonces, el resultado: dejamos de mirar a nuestro cónyuge. Un descuido de la relación con nuestros hermanos en la fe. Dejamos de mirar a la comunidad de fe. Y cuando dejamos de mirar a Dios, a tu esposa o esposo y a los hermanos en la fe, te empiezas a alejar de ellos para acercarte a mirar a alguien más. Y en este caso es mirar a los ídolos en lugar a Dios, y los ídolos es todo aquello que está por encima o tomando el lugar de Dios. Empiezas, en lugar de mirar a tu esposa, empiezas a mirar a otras mujeres, y en lugar de mirar a la comunidad de fe, empiezas a mirar a otros amigos, entre comillas, que terminarán por alejarte de lo que más amaba. Ojo, si le somos infieles a nuestras esposas, le seremos infieles a Dios. Porque el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que el séptimo mandamiento en esencia sería como decir: no tendrán mujeres ajenas delante de tu esposa. David Ormaché escribe lo siguiente: es pecadora la mujer que se acercó a su jefe o a su pastor sin ninguna intención pecaminosa, que sirve muy bien en la congregación o es una excelente secretaria, pero con el paso del tiempo y debido a sus problemas personales y conyugales, comienza una cercanía peligrosa. Entonces comienza a mirar diferente, a comportarse más cercana, a ser más coqueta, a vestirse diferente, a pensar en él cuando está lejos, a buscar un acercamiento más largo, a pasar más tiempo con él, a hacer chistes sexuales e iniciar una serie de fantasías que no tendrán fin. Es pecador el amigo, el pastor, el jefe que comienza a mandar mensajes de texto sexuales, que hace llamadas fuera de las horas de trabajo, que manda notas amorosas y que se despide y saluda con besos y abrazos más tiernos y sensuales. Es pecadora la persona que tiene fantasías sexuales y se excita con abrazos, aunque no unan sus órganos genitales, como quienes completan sus relaciones sexuales.
El adulterio nace en el corazón, nace en un corazón descuidado. Santiago 1, 14 y 15. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Escucha la forma literal que se describe. Viene de nosotros. Nuestros deseos terminan trayendo una seducción y luego nos arrastran. Y de esos deseos que están aquí nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer. Por eso hay que cortarlo desde sus primeros avances. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Ya voy a terminar. El adulterio es un placer que trae maldición a nuestra vida y más allá. Sabemos que el adulterio es un pecado abominable a los ojos de Dios. Sabemos que los adúlteros, hablando del pueblo de Dios, no heredarán el reino de Dios. Sabemos que es un acto vergonzoso, que es una traición vil en contra de nuestro cónyuge. Sabemos que se rompe el pacto sagrado del matrimonio, que se puede destruir no solo un matrimonio, sino toda una familia, que se puede dañar gravemente una iglesia, que puede provocar un escándalo social, que se pierde la dignidad y la reputación y el respeto y la credibilidad, que el adulterio cuando se comete detiene la bendición, se pierde la autoridad. Y sabemos todo esto y más. Sin embargo, somos demasiado ingenuos en creer que lo podemos manejar y controlar, y no es así. Sabemos todo esto y más, pero no medimos las consecuencias de que se puede perder todo lo que se ha logrado en la vida por solo un momento de placer. Por lo tanto, mientras reímos en lo secreto de una alcoba, al salir de ella, la desolación, la destrucción, el dolor, la tristeza nos espera con los brazos abiertos. Proverbios 6, 25 en adelante. Sé que es largo, pero es importante mencionarlo. No codicie su belleza. Hablamos de codiciar a la mujer del prójimo. La codicia es un deseo desenfrenado por los placeres sexuales. No codicies su belleza. No dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Ya hablamos de belleza, de seducción, de codicia. Y hablando de la mujer prostituta, dice, pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Así que una prostituta lleva la tristeza, pero la mujer de otro hombre te va a costar la vida. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre sus piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Esto de sin quemarse la ropa quiere decir que cuando estás tú ya en una relación tan cercana y seductiva, vas a terminar desnudo. Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre, pero si lo atrapan deberá pagar 7 veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo, será herido y deshonrado, y su vergüenza no se borrará jamás. Pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación, ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Y hasta este punto decimos, y entonces,
¿quién se puede salvar si en nuestro caminar de una u de otra forma ya han pasado muchos pensamientos de deseos prohibidos, pecaminosos, en los cuales nosotros pudimos recrearnos? Pero Jesús, en esta porción de la Escritura que hemos estado predicando, nos muestra que las normas de justicia de su reino son imposibles. Todos nos quedamos cortos, caemos como convictos de asesinato y adulterio. Pero en esto mismo el propósito del Señor es hacerles saber a sus discípulos, primero, que pierdan sus esperanzas en su propia justicia y descansen en la justicia de Dios, que es por medio de Cristo. Amén. La respuesta a nuestra impotencia es la suficiencia de Dios. Amén. Amén. Como creyentes dependemos totalmente de Dios y, por supuesto, de nuestra responsabilidad. Nuestra justicia sí puede ser superior a la de los escribas, y sí es posible ser fieles cuando consideramos cuán fiel es Dios. Amén. Cuando confiamos con nuestra fe en Cristo, cuando dependemos del poder de su Santo Espíritu. Así que el mensaje de Jesús es: no confíen en sus propias fuerzas, confíen en mi poder. El mensaje de Jesús es: sean santos y fieles como su Padre Celestial. La solución está en el poder de Dios y en la persona de Cristo. Esta fidelidad que descansa en la fidelidad de Dios. El mensaje es: respeten, amen, sean fieles a sus esposos, a sus esposas. Solo tengan ojos para ellas, sean maridos de una sola mujer, guarden el pacto sagrado del matrimonio. No es suficiente mantener la pureza física, es aún más importante la pureza del pensamiento. Es necesario evitar cometer infidelidad con los pensamientos. Y escucha lo que Job, como un hombre de integridad, dijo. 31:1. Hice un pacto con mis ojos. Imagínate, el mismo Job: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Dios habla hoy, dice, de no codiciar ni siquiera a las solteras. Amén. Amén. Hice un pacto con mis ojos. El rey David, en el Salmo 101, dijo lo siguiente. Salmo 101, versículo 2 al 4. Acompáñame a leerlo, por favor. Dice de la siguiente manera: tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme?, le dice a Dios. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Porque sin ti yo no voy a poder vivir una vida intachable. Y continúa diciendo: viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta y no tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. Y quiero que terminemos leyendo Filipenses capítulo 4, versículo 8. No dejemos que nuestro corazón, alejado de Dios, dicte, nos informe a nuestra mirada, a nuestra vista. Dejemos que nuestro corazón redimido por Cristo, salvado, regenerado, se llene de Dios, se llene de su palabra, para que entonces un corazón sano
redimido, salvado, un corazón nuevo, donde Cristo reina, entonces sí pueda dictar e informar a nuestra vista. Y dice la palabra del Señor: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense, tiene que ver con la mente, en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes, contigo, conmigo, con todos nosotros. Si eres una persona que ahorita está escuchándonos a través de esta transmisión y estás luchando con un pecado en tu vida, con la pornografía, o estás teniendo relaciones secretas con una mujer que no es tu esposa, o con un hombre que no es tu esposo, o tan sencillamente estás practicando, cometiendo fornicación, que es tener sexo, relación sexual antes del matrimonio o fuera del matrimonio, yo te pido encarecidamente que tú consideres esta palabra de Jesús y que te rindas a Él para que Él venga a gobernar tu vida, tus acciones, y que te llenes de su palabra y que confíes en Él, en su poder, porque en tus propias fuerzas casi puedo asegurarte que cuando tu conciencia te ha redarguido, te ha acusado, tú has intentado terminar con esa relación, pero vuelves a ella porque tú no tienes las fuerzas ni la capacidad para terminar una relación cuando te has convertido en un esclavo, porque eso significa que ya hay un Señor dominándote sobre tu vida, y ese Señor puede ser un pecado, y en este caso de inmoralidad sexual, pero Dios sí puede acabar con eso que te tiene atado y hacerte libre ahora y para siempre. Confía en Jesús, porque la Biblia dice que si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Así que te pido que oremos juntos, y a todas las personas que se han unido a esta transmisión. Bendito Señor, te damos gracias de todo nuestro corazón por tu bendita palabra, por este sermón del monte, por esta enseñanza, por instruir a los tuyos como viven los hijos del reino. Y gracias porque sí podemos entrar en la categoría de los fieles por ti. Libra a tu iglesia de caer en cualquier inmoralidad sexual. Sálvanos, Señor, de ella. Libra, santifica nuestros pensamientos, purifícalos, Padre. Llénalos de cosas de virtud dignas de alabanza. Gracias, Señor, por este honor que me concedes de predicar tu palabra un domingo más. Me siento privilegiado y honrado. Gracias, Señor. Bendice de una manera especial a todos los que se unieron a esta transmisión, y los que verán el video, Señor, en otra hora o en otro día, Padre. Llega a sus corazones con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haber sintonizado esta transmisión y haber escuchado esta predicación. Dios te bendiga ricamente.